Continuar esta tarde, este mediodía, con nuestro recorrido que hemos venido haciendo en las últimas semanas. En el libro de los Hechos, todos recordamos que este recorrido no lo empezamos en el capítulo 1, sino que lo empezamos en el capítulo 2, y el Señor nos ha permitido estar ahí ya por varias semanas, y vamos hoy a concluir, si el Señor nos los permite, el recorrido del capítulo número 5 del libro de los Hechos. El mensaje de esta mañana se llama la prueba del tiempo. Así se llama el mensaje de esta mañana, la prueba del tiempo. Y algo, hermanos, que tenemos que considerar precisamente hablando del tiempo, es que conforme fue apareciendo los avances tecnológicos en la vida del hombre, nos hemos acostumbrado a una vida con mayor confort. Ayer, bromeando con una de mis hijas, andábamos en la calle, eran como las 3 de la tarde, pleno sol, y andábamos en el coche y sudando, hermanos. Y yo le decía a mi hija, a manera de broma, le digo, ¿te acuerdas cuando en la iglesia salíamos sudaditos porque no teníamos el aire acondicionado? Le digo, y ahora nos acordamos de esas cosas. Le digo, así voy a decir un día cuando traiga un coche con aire acondicionado, le voy a decir, ¿te acuerdas cuando andábamos en el carro todos sudados con el calor? Porque el avance de la tecnología nos ha hecho vivir ciertas cosas con mayores comodidades. Y eso nos ha alejado, hermanos, no tan solo, o nos hemos acostumbrado muy fácilmente a las comodidades, sino que también, no solamente debemos de pensar en términos de comodidades, sino que también, hermanos, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido creando, y hablo como padre de familia, hemos ido creando generaciones más débiles. Porque las nuevas generaciones los hemos cobijado tanto y los hemos sobreprotegido tanto que las nuevas generaciones son cada vez más débiles. Y uno de esos ejemplos, a lo mejor les parezca poco relevante, no lo sé, pero recuerdo, hermanos, aquellos años cuando iba a la primaria. Fíjense hasta dónde me estoy remontando. Y pegaban esos nortes huracanados aquí en Veracruz y qué suspensión de clases ni qué nada. Los padres nos mandaban, nos llevaban a la escuela, estuviera como estuviera el tiempo. O cuando llovía, Veracruz siempre se ha inundado con cualquier lluviecita. Nuestros padres nos cargaban a pilonche para pasar las calles inundadas. Y quién sabe ellos cómo agarraban el morral, porque no llevábamos mochila. Yo llevaba morral a la primaria, ya llevaba mis útiles bien tapados. Pero ahora, hermanos, se suspenden las clases casi sin cualquier motivo. Si hay un vientecito, no les va a dar gripa a los niños, ¿verdad? Y todo esto sin darnos cuenta, estamos creando generaciones más débiles, pero al mismo tiempo, hermanos, como seres humanos, la comodidad de la tecnología que mencionaba al principio y a todo lo que nos hemos venido acostumbrando, ha hecho, hermanos, que nos desacostumbremos al sufrimiento. Porque es en contra de la naturaleza humana querer sufrir. Es contra de la naturaleza humana querer estar en medio de la dificultad. Es contra la naturaleza humana, inclusive, hermanos, pasar por las pruebas. Y aquí estoy hablando de nosotros como hijos de Dios. Porque cuántas veces no estamos orando para que el Señor nos saque de la dificultad. Cuántas veces no oramos para que el Señor quite de nosotros la prueba. Pero si nosotros hemos aprendido, si nosotros hemos puesto atención, los años que llevamos militando con el Señor y en la iglesia,
Nos ha sido enseñado por su palabra, hermanos, que solamente podemos crecer a través de las pruebas. Nos ha sido enseñado por el Señor que solamente podemos madurar a través de las pruebas y a través de la dificultad. Y hoy lo digo, hermanos, porque hoy vamos a ver a una iglesia, como ya nos las presenta la Escritura, una iglesia que sigue adelante, llena del poder del Espíritu Santo, pero una iglesia bien enfocada en la visión que Dios le ha dado y en la misión que Dios le ha dado. Y hoy, hermanos, lo que tenemos que considerar y llevarnos en nuestra mente es que el sufrimiento tiene un valor muy alto para nosotros. Porque no solamente nos ayuda a crecer y a madurar espiritualmente, el sufrimiento también nos debe llevar a depender más de Dios. Y yo he estado meditando estos últimos días acerca de estas cosas. Y hermanos, venía a mi mente un pensamiento y quizás usted coincida conmigo. ¿Cuándo es que oramos más? ¿Cuándo es que buscamos más al Señor? Y yo llegué a la conclusión de que busco más al Señor cuando estoy pasando por alguna dificultad. Busco más al Señor cuando estoy enfermo. Busco más al Señor cuando algo me inquieta, cuando algo me preocupa. Lo busco más. Y si a usted le pasa lo mismo que a mí, entonces significa que el sufrimiento, la dificultad o la prueba tiene un alto valor que esté presente en nuestras vidas. No es porque nosotros queramos autoflagelarnos en todo momento, no, sino porque sabemos la enseñanza, insisto, que el Señor Jesucristo dejó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo dijo o no lo dijo, hermano? Y Él nos invitó a una sola cosa, a confiar. Y Él dijo, yo he vencido al mundo. Y sobre eso vamos a meditar esta mañana, porque ya todos sabemos y hemos venido siguiendo el desarrollo de estos sermones, de estos últimos domingos. Hemos venido viendo una iglesia que a partir del capítulo 4, versículo 1, es donde inicia oficialmente la persecución sobre la iglesia. Y ellos, hermanos, han sido puestos a prueba si realmente van a depender del Señor o no van a depender. Porque si nos ponemos a analizar, hermanos, todo siempre es puesto a prueba. Compramos cosas ahora, cualquier cosa. Llega el momento, por ejemplo, que se nos descompone el refrigerador y nos sale más caro mandarlo a componer que comprar uno nuevo. Pero le pensamos comprar uno nuevo, porque sabemos que ese refrigerador nuevo no va a tener la misma resistencia que ese refrigerador viejito. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que pasar la prueba del tiempo. Y uno así comprara un refrigerador, un ventilador, un automóvil, lo que fuera, sabíamos que eran cosas para durar mucho tiempo. Resistían la prueba del tiempo. Hoy generalmente las cosas están hechas para que duren un poco de tiempo, un determinado tiempo, y luego sean desechadas. Ya no reparar, sino comprar algo nuevo. Y la iglesia del Señor, la iglesia de Jerusalén, tuvo que ser sometida al sufrimiento, a la prueba, a la persecución, a los azotes, al encarcelamiento y hasta la misma muerte, porque la iglesia del Señor, hermanos, tenía que pasar la prueba del tiempo. Y nosotros, hermanos, sabemos que el tiempo es un testigo veraz. ¿Cuántas veces no hemos utilizado la frase tiempo al tiempo?
¿Cuántas veces no hemos dicho, el tiempo va a poner a cada quien en su lugar? E invariablemente, hermanos, nunca falla esa. No sé cómo llamarle esa sentencia, ese proverbio. Nunca falla, porque es una realidad. Dios siempre va a ocupar el tiempo, hermanos, para sacar a la luz la verdad. Dios usa el tiempo cuando nosotros sufrimos heridas profundas. Dios utiliza el tiempo, siendo Él un Dios de consolación, para cerrar esas heridas, por profundas que sean. El tiempo puede ser nuestro mayor aliado, pero también el tiempo puede ser, hermanos, nuestro peor enemigo. Los apóstoles, ellos habían tomado una decisión. Ellos habían sido nuevamente encarcelados y Dios había hecho una obra maravillosa en la vida de ellos, porque un ángel del Señor había venido y les había dado la libertad sin abrir la cárcel. Les había dado la libertad sin quitar a los guardias de la puerta. Y ellos al otro día estaban predicando en el templo como normalmente lo venían haciendo. Ellos, y vamos a empezar la meditación de esta mañana, en el versículo 29 del capítulo 5 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ellos, hermanos, ya habían tomado una decisión. Y con este versículo cerré la semana pasada la meditación, porque yo les decía, la decisión que ellos habían tomado es que ellos habían rendido su vida a Cristo. Ellos habían comprendido que el soberano sobre todo lo que existe es Dios. Nosotros a veces nos sobrecogemos de temores. Pero hermanos, Dios sigue siendo el soberano sobre todas las cosas. Si pensamos, porque les digo, ellos habían rendido su vida al Señor. Y ellos ahora, de una manera valiente, están diciéndole a las autoridades de ese día, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y pensemos en las implicaciones que esto tiene. Porque las autoridades les habían dado una orden de no volver a hablar en ese nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios les había dicho otra cosa. Dios les había dicho desde Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les había dicho, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios había dado otra orden. Entonces ellos, hermanos, tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué orden iban a obedecer? Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, a partir del versículo número 31, ellos, hermanos, dan una breve pero profunda explicación de lo que ellos vienen haciendo. Y dice el versículo 30 en adelante, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Lo que hace Pedro, hermanos, es explicarle una vez más a las autoridades por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Pero esa nueva explicación, esa nueva oportunidad que las autoridades estaban teniendo delante de los apóstoles, era justamente una nueva oportunidad que Dios les estaba dando a ellos para que pusieran atención al mensaje que de manera recurrente Pedro ya les venía diciendo, para que ellos también tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y en el versículo 30, lo que hace Pedro, hermanos, es ir a la raíz de lo que es la fe, de lo que nosotros hemos creído. Pedro le dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús.
En domingos anteriores y en exposiciones anteriores yo les he dicho que Pedro siempre en cada mensaje viene haciendo resaltar la resurrección del Señor Jesucristo. Los ha acusado en diferentes oportunidades de que ellos mataron al autor de la vida, que ellos mataron al Señor Jesucristo. Pero menciona la muerte para hacer resaltar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Por lo que nosotros sabemos. Lo que nos salva no es la muerte del Señor Jesucristo. Lo que nos salva es su resurrección. La muerte del Señor Jesucristo lo que hace es darnos el perdón de pecados. Pero la resurrección lo que hace, una vez que nosotros hemos creído en Él, es hacernos salvos. Todos conocemos Romanos 10:9, capítulo 10, verso 9. Y dice déjenme ver. 10:9, de momento lo olvidé, pero Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y observen lo específico que es la Escritura, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo somos salvos? A través de la resurrección. Ahora, Pedro está diciendo aquí, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Obviamente nosotros sabemos lo que significó y lo que significaba que alguien muriera a través del método de la crucifixión. Desde el libro de Deuteronomio, capítulo 21, la Escritura habla: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. ¿Qué palabra, hermanos? Inclusive a nosotros nos resulta cómodo hablar de las bendiciones. Pero cuando tenemos que hacer referencia a aquello que no es bendición, difícilmente nos atrevemos a decir, es que es maldición esto. Porque sabemos las implicaciones que esto tiene. Bueno, Pedro les está diciendo a través del mensaje, el Señor Jesucristo, que es santo, se hizo maldito y ustedes lo mataron. Y en el verso 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y Pedro dice en el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro está diciéndoles, no podemos dejar, ya se los dijo anteriormente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, todas estas cosas no se han llevado a cabo abajo de la mesa. Nosotros somos testigos, pero también el Espíritu Santo es testigo. Y para comprender este versículo, tan solo tenemos que recordar lo que ya analizamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Todo el pueblo, hermanos, se amotinó para ver qué es lo que estaba pasando. Muchos empezaron a hablar otras lenguas que no eran las lenguas maternas de ellos, al punto que algunos se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. El apóstol Pedro está hablando con las autoridades, hermanos, y presentándoles evidencias de que esto, su origen, viene de Dios. Pero dice el versículo número 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
Y vale la pena, hermanos, detenernos unos instantes en ese versículo 33, porque si nos hemos dado el tiempo para ir leyendo los pasajes, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, por aquello dices, a lo mejor el hermano quiere volver a predicar del libro de los Hechos. Voy a leer, a ver qué viene. Bueno, si nosotros hemos hecho esa lectura, nos podemos dar cuenta que nunca antes, en los capítulos anteriores, nunca ellos habían llegado a tal punto de no poder manejar correctamente su frustración al grado de quererlos matar. Es la primera vez en el libro de los Hechos que las autoridades quieren matar a los apóstoles. Lo mismo sucedió, exactamente lo mismo sucedió con la persona del Señor Jesucristo. Llegó el punto que lo que ellos buscaban era la ocasión, dicen los evangelios, para matarle. Y ellos, hermanos, buscaron de muchas maneras hacerlos callar a través de la intimidación, a través de los azotes, a través del encarcelamiento. Pero llegó el punto que la frustración era tal que se enfurecieron y entonces ellos querían matarlos. Nosotros vivimos en una sociedad llena de violencia, llena de odio, donde nos hemos casi acostumbrado a oír muertes a cada rato. Prendemos las noticias o leemos el periódico, algo que ya casi no se estila, pero vemos muertes y accidentes y muertes y violencia y asaltos y que pareciera ser a veces que estamos perdiendo hasta la sensibilidad de lo que tiene el valor de la vida humana. Creo que hoy se piensa más agredir a un animal, cualquiera que sea el animal, que a un ser humano. Pero aquí ocurre algo, hermanos. Y esta es la columna vertebral de la meditación del día de hoy. A partir del verso 34, lo que ocurre, hermanos, es que aparece en escena un hombre que todos conocemos, Gamaliel. Y a Gamaliel lo conocemos por causa del apóstol Pablo, porque se hace referencia cómo Saulo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Bueno, es el mismo Gamaliel que está entre las autoridades, él siendo un fariseo, está entre los saduceos. Y Gamaliel, dice la escritura, que entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y aquí es donde da paso al sabio consejo de Gamaliel. Y lo vamos a leer tal cual, dice el versículo 35. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y pone un segundo ejemplo, verso 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea hasta el habéis hallado luchando contra Dios. Lo que hace Gamaliel,
insisto, de una manera muy sabia, él brinda un consejo a las autoridades. Y ese consejo pone a prueba el origen de la iglesia. Y él usa para estos dos ejemplos, que fueron ejemplos contundentes que sin duda convencieron a las autoridades de ese tiempo. Cuando presenté el primer mensaje allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que hablábamos de qué manera la iglesia había sido tomada como morada del Espíritu Santo, yo les decía, fue el momento en el cual la iglesia del Señor Jesucristo fue acreditada. Y recuerdo claramente que les decía yo en su momento, hermanos, a veces pensamos de una idea equivocada, de una manera equivocada, que la iglesia fundada por el Señor Jesucristo era la única iglesia. Pero había otros movimientos, había otras iglesias. Podemos hablar de los mismos fariseos, de los mismos saduceos, de los helenistas, de los celotes. Podemos hablar de muchos grupos. Pero Gamaliel habla específicamente de dos grupos. Uno de ellos fue Teudas. Y hasta Gamaliel les da los datos diciéndoles que la membresía era como de unos 400 hombres. Así que era una iglesia de buen tamaño. Pero la iglesia duró mientras este hombre estuvo con vida. Y Gamaliel es claro, una vez que Teudas muere, dice, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y por si no fuera suficiente ese ejemplo, luego le habla de Judas el Galileo. Y dice que en los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo. No sabemos cuántos, pero lo que sí toma relevancia es que este Judas el Galileo también murió como murió Judas. Y a su grupo de gente que había reunido, dice, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dicho en otras palabras, la iglesia de Teudas no resistió la prueba del tiempo. La iglesia de Judas el Galileo tampoco resistió la prueba del tiempo, porque ambas congregaciones fueron dispersadas y fueron reducidas a nada. Y dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, verso 38, porque si este consejo o esta obra, y vean el peso específico que tiene este consejo, si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué cosa? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, qué palabras, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Hermanos, la iglesia lleva de existencia 21 siglos. Estamos en los primeros años del siglo XXI. O sea, lleva 20 siglos completitos más los años que van recorridos de este nuevo siglo. Y la iglesia sigue adelante. Y esto, hermanos, nos debe animar. Si consideramos seriamente lo que el consejo de Gamaliel registrado aquí en la Escritura nos debe animar. Conocemos Mateo 28:20, donde dice, he aquí yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Este miércoles me preguntaba alguien, hermano,
¿Cómo está eso de lo del fin del mundo? Cuando acabe la tribulación será el fin del mundo. Cuando la iglesia sea quitada es el fin del mundo. Le dije, no. La escritura dice, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no es el fin del mundo, es el fin de esta era. ¿Qué era? La era de la iglesia. El Señor que la fundó ha estado con la iglesia todos los días, y va a estar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia sea arrebatada. Conocemos ese pasaje. Y el Señor, hermanos, ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Ahora, fíjense cómo el diablo ha intentado a lo largo de los siglos, y no sé si usted alguna vez se ha interesado por conocer la historia de la iglesia. Bueno, le voy a agregar un adjetivo: la verdadera historia de la iglesia. Pero es asombroso. Todo parte de Jerusalén. Y se traza una historia a lo largo de los siglos de la iglesia. Inclusive existe un libro que hace poco lo mencioné. Es un libro pequeñito que se llama El rastro de la sangre. Si usted no es alguien que acostumbra mucho a leer, lea ese libro, es chiquitito, pero ilustrativo de cómo la iglesia ha prevalecido, cómo el Señor la ha cuidado, cómo el Señor la ha sostenido hasta el día de hoy. Pero esa historia, la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, no se ha escrito con tinta, se ha escrito con sangre. Y ese libro le hace mucho honor a la historia de la iglesia. Se llama, insisto, El rastro de la sangre. No necesita ni comprarlo, está en línea. Ahí lo puede leer. Pero el diablo, hermanos, ha intentado destruir la iglesia. El diablo ha intentado desaparecer las escrituras. El diablo ha intentado ridiculizar la iglesia y ha intentado ridiculizar las escrituras. Sin embargo, a pesar de que ha intentado esto, ha intentado silenciar la iglesia. La iglesia, hermanos, sigue adelante. La iglesia ha sido intimidada, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido azotada. La iglesia ha sufrido cosas indecibles. Pero algo nos debe de quedar bien claro a todos, hermanos. Que si nosotros hoy somos parte de la iglesia, no es un asunto de hombres, es un asunto de Dios. Porque ha podido resistir la prueba del tiempo. Les decía yo, hablaba de Mateo 28:20. Pero a veces es necesario recordar esos pasajes, como el pasaje de Mateo capítulo 16, versículo número 18. Es por todos conocido. Pero hoy vamos a recordarlo. Mateo capítulo 16, versículo número 18. El Señor Jesucristo le dice a Pedro precisamente: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y vean estas palabras: y sobre esta roca. Hermanos, no sé si sepan, pero solamente 2 ocasiones en la Escritura el Señor dice mi iglesia. Uno es este pasaje. Y el Señor dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pero por qué los traje a este pasaje? Por la frase final, por la oración final de este pasaje. ¿Y qué dice?
y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. No importa cuántas veces el diablo haya atacado con toda su furia a la iglesia. La iglesia es de origen divino. La iglesia existe porque tiene un origen divino, un propósito divino y porque es Dios quien la sustenta. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de ánimo. Dice Filipenses, y quiero concluir esta tarde leyendo dos pasajes para ustedes, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de pensar en ellos, de darle vueltas, de reflexionar. Pero yo les decía al principio, ha pasado el tiempo y nos hemos hecho cada vez más vulnerables. Ha pasado más el tiempo y nos hemos acostumbrado al confort, a la comodidad. Ha pasado el tiempo y nos hemos hecho cada vez menos a la idea de que es necesario pasar por las pruebas. Tan es así que abundan las iglesias que hablan de prosperidad. Muchas. Y algunas de ellas ostentan ser iglesias cristianas evangélicas. Ya que hablamos hoy del cristianismo un poquito hace rato, ¿va? Y muchas de ellas ostentan en sus rótulos allá afuera, cristiana evangélica, fulana de tal. Y dices, esta es una buena iglesia. Y entras y escuchas pura basura. Pero Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que, hermanos, sino también que padezcáis por Él. En el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5, y quiero que regresemos un instante, porque no quiero dejar volando esos versículos ahí, sin revisar, sin leerlos al menos. Dice el verso 40 del capítulo 5, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. No siguieron todo el consejo de Gamaliel al 100%. Gamaliel no les dijo azótenlo y déjenlos libres y no se metan con él y a ver qué pasa, déjenlo al tiempo, a ver qué pasa. No. Estaban tan bravos ellos, estaban tan enojados. Y acuérdense que los azotes eran 39 azotes. 39. Ni uno más, ni uno menos. ¿Cómo quedarían sus espaldas? Desolladas, porque así queda la espalda después de ser azotada, sin piel. ¿Cómo sería el dolor que experimentaron los apóstoles, hermanos? Pero vean lo que dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa del nombre. Y verso 42 termina diciendo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos tenían una visión y tenían una misión. La visión no era la visión de ellos, era la visión que Dios tenía para ellos. Y la misión tampoco era de ellos, era la misión que Dios había asignado para ellos. Así que nosotros no solamente tenemos el privilegio de creer en Cristo,
sino también tenemos el privilegio de alguna vez sufrir por causa de su nombre. ¿Lo vamos a pasar? ¿Lo vamos a sufrir? No lo sé. Pero pensaba yo en ese pasaje que recitamos al principio, Juan 16:33. Lo conocemos, lo utilizamos y sabemos lo que el Señor dijo. Pero la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esas palabras del Señor Jesucristo? Porque le dijo a sus discípulos, le dijo a su iglesia, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y a continuación dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tenía en mente el Señor Jesucristo? ¿Que íbamos a estar afligidos por falta de salud? ¿Que íbamos a estar afligidos por falta de una buena economía? ¿O el Señor Jesucristo está haciendo referencia a las presiones a las cuales la iglesia históricamente iba a ser sometida? Está hablando a la iglesia. Yo creo que va más allá de lo que nosotros padecemos, sino que va más allá a causa de lo que padecemos por causa de su nombre. Y el Señor lo profetiza para su iglesia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, yo sé que padecemos por muchas causas. Yo sé que hay muchas cosas que nos inquietan. Yo sé que hay muchas cosas que nos preocupan. La realidad, si somos honestos, es que nada debería inquietarnos, nada debería preocuparnos, nada debería robarnos el gozo. Porque la iglesia de la cual nosotros formamos parte ha resistido la prueba del tiempo. ¿Y por qué la ha resistido? Porque Dios es su fundador a través de Jesucristo. Porque Dios es quien la cuida, Dios es quien la sustenta. ¿Y cuántas veces no hemos analizado juntos que la iglesia no es este edificio? La iglesia no son piedras muertas. La iglesia somos usted y yo, y todo aquel que ha recibido y creído a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Yo siempre hago resaltar que vivimos en una ciudad donde hay libertad. No ha faltado el desubicado que ha pasado aquí gritando, cosas así, pero ¿en qué nos ha afectado eso a lo largo de los años? En nada. Nosotros seguimos adelante haciendo el culto para el Señor y no sé si usted ha pasado en algún momento alguna vergüenza con su círculo social, que se burlen de usted y que le digan, ay, la hermana Luna, ¿verdad? O el hermano Sol. Eso era muy común antes. Ay, mira la hermanita, ay, mira el hermanito. Había una reunión y te ponían ahí. Dice, ay, no, que él no toma, ese hermano. Pero fuera de eso, hermanos, alguna vez hemos tocado una puerta con intención de compartir el evangelio y nos las han cerrado en la cara, pero de ahí no ha pasado.
¿O alguien ha sufrido algo más? ¿Ha sido arrastrado por un caballo ahí por todo el pueblo? ¿Le han desollado los pies? Porque en otros estados sí pasa el día de hoy, en pleno siglo XXI. Y ¿saben una cosa? Esos hermanos que han sufrido esa persecución han resistido la prueba del tiempo. Porque ellos, lejos de detenerse, lejos de callar, ellos han seguido adelante. A veces nos topamos con situaciones que entristecen y alguien nos dice: yo hasta aquí llegué, ya no soy más cristiano. Alguien por ahí dijo alguna vez que nosotros nos reímos. Dijo que ya no era más cristiano porque el evangelio le había causado muchos problemas. Hermanos, es tan solo pensar: si verdaderamente he sido comprado con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, es pensar, ¿Dios me va a dejar perder? ¿A dónde voy a ir? Si Él ha pagado un alto precio por mí, ¿a dónde voy a ir? Dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera a las profundidades, hermanos, si Dios ha pagado un precio tan alto por nosotros como es la sangre de su Hijo Jesucristo, aunque nosotros intentemos renunciar, a donde estemos, Él irá por nosotros y nos hará regresar al redil, porque Él sí es un buen pastor, buscará a la oveja. Pongámonos en pie, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar, a reflexionar en estas cosas y que realmente vivamos el privilegio de ser parte de la iglesia. Yo insisto, la iglesia ha sido perseguida a lo largo de los siglos, pero hoy estamos diciendo con toda seguridad de que nosotros somos parte de la verdadera iglesia. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde, nuestro buen Señor, por darnos el privilegio de poder estar aquí en tu casa. Gracias por permitirnos, Señor, gozarnos como lo hemos hecho esta mañana. Gracias por hablarnos tú, Señor, aún a través de los testimonios, de las gratitudes. Gracias por ello, Señor. Gracias también por permitirnos acercar a tu palabra y darnos cuenta de que tu iglesia, de la cual formamos parte, ha sido capaz, gracias a ti, Señor, de resistir la prueba del tiempo. Gracias, Señor, porque la fundaste. Gracias, Señor, porque la sustentas. Gracias, Señor, porque hoy nos permite ser parte de ella. Y si con toda la experiencia que ha pasado en los siglos anteriores, la iglesia sigue adelante, Señor, estamos convencidos de que seguirá adelante hasta que nuestro Salvador venga por ella. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. Que tu Santo Espíritu forme convicciones firmes en nuestros corazones, Señor, para no dudar, para no sentirnos avergonzados, para no intentar en algún momento, Señor, dar un paso al costado, sino por el contrario, Señor, que el tiempo que quede por delante sea un tiempo en el cual vayamos seguros, sabiendo que ha quedado demostrado a lo largo de los siglos cuál es la verdadera iglesia de nuestro Salvador, y que la sustenta y la cuida
y que un día vendrá por ella para tenerla consigo por la eternidad. Así que, Señor, despídenos en paz, que tu gracia se siga derramando en abundancia sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de tu iglesia, Señor. Y cuando digo tu iglesia, no estoy orando por esta iglesia en particular. Estoy orando, Señor, por todos, en cualquier rincón del mundo donde nos encontremos, pero que seamos parte de la iglesia, Señor. Y al mismo tiempo oramos para que seas tú el que sigas añadiendo cada día a los que han de ser salvos, Señor. Despídenos con tu bendición, Señor, y que tu Santo Espíritu siga redarguyendo y animando nuestros corazones para seguir adelante, Padre. Tú conoces toda necesidad, la hemos puesto en tus manos y esperamos que esta semana, Señor, que inicia, podamos serte agradables, Padre. Bendito seas hoy y siempre, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Hemos concluido. No dejemos de orar unos por otros.